La joya azul. Capítulo 1. Completo. Muchos eruditos que han estudiado los hechos principales consideran que todo lo sucedido fue una casualidad. Yo, que puedo considerarme uno de ellos, discrepo. Todo lo que sucedió fue consecuencia de que todas las fichas estaban en el momento y la situación adecuada. No fue fruto del azar. Fragmento del libro La Guerra Eterna. Autora, Pentela Blend. Ya nada se podía hacer, en 2 semanas dejaría su puesto, ahora tenía que ocuparse de Liena y el resto de enfermos. Nada más salir de la torre, la joven se encontró con un gran alboroto. La torre tenía una amplia explanada a modo de plaza que estaba llena, la multitud se agolpaba alrededor de Mirtani, su hijo y 2 desconocidos. Esto extrañó a la joven. Si Mirtani no la había engañado, Fideas había partido de viaje esta misma mañana. Era bastante raro que regresaran ya con ayuda. Arian preguntó a una vecina y al parecer la expedición había encontrado ayuda mucho antes de lo previsto. Logró la joven abrirse paso y llegar casi al centro del tumulto y así escuchar a Fideas hablar sobre su misión. La verdad es que por una vez hemos tenido suerte. Fue nada más abandonar el pueblo y coger el camino que lleva a las colinas del sur cuando nos encontramos con estos 2 magos que estaban de paso por estas tierras. Según nos han contado, van camino a las ruinas del norte para estudiarlas, pero al comentarles nuestros problemas se han ofrecido a ayudarnos. La gente estaba bastante entusiasmada con la noticia de la ayuda de los magos contra la peste. Todo el mundo se mostraba esperanzado y aliviado con esta buena noticia. Arian entonces vio a los 2 magos hablando con Mirtani y el resto del consejo. El revuelo que se empezaba a formar era enorme y cada vez llegaba más gente. Mirtani optó por ir con los magos y el consejo al interior la torre. La gente pretendía entrar también con ellos en el interior, pero esas intenciones fueron evitadas por Fideas y el resto de jóvenes. Hubo empujones, gritos, algún puñetazo. Todo el mundo quería conocer a los salvadores de la peste. La situación era cada vez más tensa hasta que el propio Mirtani tuvo que lanzar un buen grito para calmar los ánimos y detener el conato de pelea. Alguien muy avispado llevó un taburete donde Mirtani pudo subirse y utilizarlo a modo de tarima. Entonces llamó a todo el mundo al orden. Pasó un buen tiempo gritando, pero cuando se aseguró de que tanto como los que estaban dentro de la torre como los que estaban fuera intentando entrar y los que impedían la entrada, tenían puesta su atención en él, comenzó a hablar con la autoridad de ser la persona con más poder de Cisaria. Estimados vecinos, parece ser que hemos tenido suerte por una vez, pero antes de anunciaros medidas concretas o decisiones firmes, tenemos que reunirnos los miembros del Consejo con los recién llegados y una vez aclarados todos los temas. Os emplazamos aquí a 2:00 hora de la tarde para una asamblea. Allí se aclararán todas vuestras dudas. Os invito a los que no estáis enfermos a ocuparos de vuestras tareas y a los convalecientes recomiendo que descanséis para recobrar fuerzas. Buena jornada a todos. Una vez dicho esto, Mirtani se metió dentro de la gran torre y cerraron las puertas, con Fideas y otros jóvenes haciendo guardia para evitar que nadie se colase en el interior de la torre. El público estaba desilusionado, pero las palabras de Mirtani eran bastante coherentes, así que la gran mayoría hizo caso a sus recomendaciones. Arian desde luego decidió ir a ver a Liena después de atender algún caso más o menos grave. Liena ya estaba bastante recuperada, aunque debía guardar cama. Comió con la niña un poco de sopa de pescado que la joven había cocinado el día anterior. El pescado era la principal fuente de alimento y de riqueza de Cisaria. Gran parte de la economía dependía del comercio de pescado salado y ahumado con el sur o los nómadas del interior. Así habían hecho fortuna los Mirtani, quienes intercambiaban pescado a los nómadas por pieles y otras materias primas que después revendían al gran reino de Sur llamado Ver. De este reino los Mirtani obtenían especias, telas y otros productos manufacturados que ellos vendían a los habitantes de Cisaria y a los nómadas. Por esta intermediación cada vez Mirtani era un hombre más rico, aunque últimamente tenía problemas. El rey de Ver desde hacía más de 2 años había prohibido el comercio marítimo con el reino de Ver, así que Mirtani tenía que pasar por Ciris, una ciudad del interior. Fue una medida del rey para controlar el comercio con las tierras libres del norte. Cisaria era una población independiente, como bastantes de las pequeñas poblaciones que había en la costa norte del Mar de la Eternidad, no debía obediencia a ningún reino o imperio. Y pocas veces habían tenido altercados armados, ni los piratas les molestaban. Al sur estaba el reino de Ver y al norte el mágico reino élfico de Burceri.
A pesar de la proximidad de los elfos, raramente eran vistos por Cisaria, salvo los contados casos en que sus magníficas naves eran avistadas surcando el mar a gran velocidad o algún osado pescador que se adentraba lo suficiente al norte para ver las puertas del maravilloso reino de los elfos, pero no llegaban más lejos puesto que una misteriosa corriente lo expulsaba rápidamente hacia el sur. Arian nunca había visto a un elfo. Lo más cerca que estuvo de verlos fue una vez, en compañía de Lofinilum en el transcurso de una excursión durante un verano por las montañas del interior. Llegaron hasta las puertas del reino de los elfos. Arian solo pudo ver una gran bosque de grandes robles. Lof le contó entonces maravillas sobre que los elfos no necesitaban piedras para construir una fortaleza, sino que los propios árboles eran la muralla y que lo que estaba viendo ella no era un bosque sino la defensa que protegía el reino de Burceri y no era conveniente avanzar más. Así pues, entre el reino de Ver y el reino de los elfos se encontraban las tierras libres del norte, pero no siempre fue así. Los ancianos contaban que hace mucho tiempo todo pertenecía a un gran reino y Cisaria era una gran ciudad en aquellos tiempos, pero aquel reino desapareció, perdió todo su esplendor. Claro que quedaban restos de aquel glorioso pasado, como la gran torre que ahora era la sede del consejo. Y aquellas ruinas en el interior al lado de una ladera, donde Lof había encontrado la joya que había regalado a Nilum. Pero mucho más al interior había otras ruinas más interesantes y peligrosas. Las denominaban las Torres del Olvido. Se contaban muchas historias y leyendas de aquel lugar. Era frecuente que muchos magos se internaran en busca de conocimiento. Seguramente los dos desconocidos se dirigían rumbo a las torres. Arian reflexionó que toda esta divagación era debida al pescado en la sopa y se dio cuenta de que ya había pasado el mediodía. Si no se apresuraba se perdería la asamblea convocada por Mirtani. Ordenó a Liena que se acostara de nuevo y luego se dirigió hacia la plaza mayor donde estaba ubicada la torre del pueblo. Se encontró a casi toda la población en el interior de la torre, solamente faltaban aquellos que estaban tan débiles que no podían mantenerse en pie, pero los pacientes febriles que tenían fuerza se habían acercado hasta allí. Arian respondió a los numerosos saludos de la gente. No le reprochaban nada sobre su labor, sencillamente la mayoría creía que era necesaria la intervención de alguien con más experiencia. Dentro en la alargada mesa estaban casi todos los miembros del consejo, al contrario que en la reunión de la mañana, lo que era muestra de la importancia de la reunión. Arian se sentó en el suelo, como era la costumbre en las asambleas, puesto que no había sillas para todos, con lo cual era normal traerse una manta usada para evitar el frío suelo. Ahora que tenía tiempo se fijó en los dos forasteros que venían a salvar Cisaria de la peste. Ambos estaban conversando con Mirtani. El primero de los forasteros parecía el más mayor, aparenta tener 40 años y su principal característica era la altura, ya que sobrepasaba con creces el 1,90 de altura. Otro rasgo destacable es que era totalmente calvo y el único vello facial que tenía eran unas finas cejas canosas y una perilla muy cuidada que adornaba su mentón. Sin embargo, su compañero era bastante bajo, mucho más joven y de complexión robusta, parecía más un matón a sueldo que un mago, lucía un pelo moreno, largo y ondulado. Ambos tenían la tez morena, lo que indicaba que habían estado por el sur hacía relativamente poco tiempo. Se mostraban serios y expectantes ante la gran congregación de gente. Por el contrario, Mirtani se mostraba exultante, saludando al gentío. Una vez se cercioraron que casi toda Cisaria estaba en la sala, Mirtani invitó al resto del consejo a sentarse, lo mismo hizo con los dos invitados. Una vez se sentó el consejo, Dioures empezó a hablar mandando a la gente guardar silencio. 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 Llamó al orden. Por favor, la sesión extraordinaria del Consejo de Cisaria va a comenzar. Por favor, guarden silencio, para poder escuchar al presidente del Consejo, nuestro querido vecino Mirtani Mioser. La primera vez que dijo eso Dioures no se le hizo mucho caso, pero al tercer intento, acompañado de unos grandes golpes con un grueso bastón de roble en la mesa, se hizo el silencio en la sala. Mirtani mostró su apoyo a la acción de Dioures haciendo un gesto con su mano derecha reclamando un poco de silencio y atención. Cuando el sonido ambiental fue lo suficientemente bajo y la gran parte de los presentes estaban ya centrados en Mirtani, y una vez hecho el silencio, Mirtani comenzó a hablar. Que habló Dioures no se le hizo mucho caso, pero al tercer intento, acompañado de unos grandes golpes con un grueso bastón de roble en la mesa, se hizo el silencio en la sala. Mirtani mostró su apoyo a la acción de Dioures haciendo un gesto con su mano derecha reclamando un poco de silencio y atención. Cuando el sonido ambiental fue lo suficientemente bajo y la gran parte de los presentes estaban ya centrados en Mirtani. Luego, una vez hecho el silencio, Mirtani comenzó a hablar. Queridos vecinos,
Solo los que somos bastante ancianos como yo, saben la amenaza que es para nuestra hermosa villa esta peste que estamos sufriendo, pero con un hecho agravante como la mayoría de vosotros ya sabéis, y es el hecho de que Love no está aquí con nosotros, puesto que no ha regresado de su último viaje y que el peso de esta carga cae todo sobre nuestra joven vecina Arian. Mirtani la señaló con el dedo, lo que produjo que la gente pusiera sus ojos sobre ella, lo que ruborizó a la joven, que bajó la cabeza. Aunque su labor es excelente, no es suficiente, ya que como sabemos esta peste hace que las recaídas sean más graves que la primera vez que se contrae la enfermedad. Muchos de los más longevos de la villa aplaudieron cuando Mirtani acabó con esta parte del discurso. Arian había oído hablar de la gran peste que había ocurrido hace más de 40 años, antes de la peste Cisaria era una población pujante de más de 5 millares de habitantes, después apenas superaban el medio millar. Por eso Cisaria a los ojos de un visitante era una población enorme, pero muchas de las casas de la periferia estaban en ruinas, sobre todo aquellas que estaban situadas en la costa. Los supervivientes decidieron vivir en el centro de Cisaria, apenas algunas familias vivían en las colinas de las afueras de Cisaria. En cuanto a aquella peste, solo quedaba, aparte de las ruinas, la llamada Colina de los Recuerdos, una gran fosa común donde se enterraron a casi todos los afectados y donde había un monolito de piedra dedicado a la diosa Tanae rogando su clemencia. Mirtani pidió al forastero más alto que se incorporase y se situase a su lado. La gente se quedó en silencio esperando las palabras del presidente del consejo. Como yo sabía de la gravedad de la amenaza que se nos presentaba y al ver que la situación no mejoraba, organicé una expedición formada por un grupo de voluntarios formados por algunos de los jóvenes más prometedores de nuestra querida Cisaria. Su misión era ir a buscar ayuda de las poblaciones del sur, y así salieron en secreto, antes de que despuntara el alba. Pero entonces los dioses escucharon nuestras súplicas y por casualidad se encontraron con este mago que está aquí a mi lado. Su nombre es Elendemor y su compañero Dirais Ojilla, que está sentado a nuestro lado. Ambos proceden de la ciudad de Tripulia, en donde, como muchos sabéis, se encuentra nuestro vecino Nilum. Debéis saber que estos dos magos pertenecen a la Gran Orden de los Túnicas Blancas. Me han comentado que nos ayudarán a erradicar la peste, ya que en el sur la han sufrido durante bastantes años, pero la han vencido y conocen un remedio eficaz contra la peste. Al anunciar esto Mirtani, la gente lanzó aplausos y vivas a los magos y Mirtani. El presidente del consejo se mostró satisfecho por la ovación, luego indicó de nuevo silencio con un gesto de su mano derecha. Además me han comentado que su orden tiene intención de tener una sede permanente en el norte, ya que muchos de sus miembros se adentran cada vez más hasta esta zona debido a que hay una serie de ruinas muy interesantes para ellos y nuestra población es idónea para albergarla, no solo a sus magos sino también a clérigos y sacerdotes, lo que supondría que nosotros no volveríamos a estar solos en caso de que sucediera una urgencia como esta. El público de nuevo aplaudió esta noticia tan inesperada sobre una delegación de los magos en Cisaria. Mirtani y el mago se sentaron en sus sitios. De nuevo le tocó el turno de palabra a Dioures, indicando que este era el fin de la asamblea y que todo el mundo debía abandonar la sala del consejo. Con un poco de desilusión la audiencia fue dejando el lugar para volver a sus asuntos. Arian comenzaba a salir de la sala, pero Dioures acudió rápidamente hacia donde estaba ella y le indicó amistosamente que no saliese de la estancia, ya que el consejo quería que se volviera a reunir con ellos. Puesto que era deseo de los dos magos preguntarle algunas cosas sobre los síntomas de la peste y el tratamiento que estaba administrando a los afectados. Arian entonces permaneció en la sala hasta que se quedó vacía y Dioures cerró la puerta. Solo estaba ella, los magos y los miembros del consejo. La joven se acercó hasta ellos, ahora podía observar más detenidamente a los magos. Selen hablaba animadamente con Mirtani mientras tomaba una cerveza, era alto y delgado con un aspecto cuidado que indicaba que pertenecía a una clase social alta. El otro mago tenía un aspecto más descuidado y su mirada nerviosa se centraba en Arian, lo cual a ella le incomodaba. Una vez que los miembros del consejo se aseguraron que sus invitados estaban atendidos en cuanto a bebida y comida, desaparecieron de la sala dejando a los tres expertos solos. Eso sorprendió a la joven, que no esperaba tratar con ellos de manera directa. Se quedaron solos, parecía que ninguno quería iniciar la conversación. Selen comía un poco de pan, el otro mago continuaba observando a Arian, que se mantenía a la defensiva. Había algo en los magos que no le gustaba. Cuando Selen pareció saciado, fijó su atención en Arian, le dedicó una sonrisa amistosa y con un gesto invitó a la joven para que se sentara a su lado. Arian aceptó con recelo y se sentó, al tiempo que el otro mago tomaba asiento al frente suya sin dejar de mirarla. Perdone nuestros modales,
Mi nombre es Elendemor y mi compañero se llama Diraís Ojilla. Ambos magos hicieron una leve inclinación con la cabeza, un tópico saludo de los viajeros del sur. Encantada, me llamo Arian y soy de aquí, Cisaria. Los magos no hablaron durante un instante y de nuevo fue Selen quien habló. ¿Eres tú quien ha cuidado a esta gente durante el brote de peste? Sí, señor, durante hace más de un mes, pero la mayoría de los enfermos son leves, aunque hay recaídas y empeoran mucho más. Pues sí. Ya conocemos esta terrible peste, en mi país la llamamos la eterna suegra, puesto que una vez que llega parece que se va pero nunca termina irse de casa. Al decir esto no pudo evitar soltar una sonrisa, es decir, se coge la enfermedad y se curar, a la semana los síntomas aparecen de nuevo pero mucho más grave y progresivamente, una y otra vez hasta que el enfermo muere por agotamiento. Selen se mostraba tranquilo, parecía conocer muy bien la enfermedad y cómo tratarla. Yo espero no ser una desconsiderada, pero en mi opinión no me parece nada serio. En vez de una peste parece algo como una intoxicación, ya que la mayoría de la gente apareció con los síntomas al mismo tiempo y no hubo tiempo para el contagio como suele suceder en las enfermedades pestilentes. Al decir esto Arian, los dos magos fruncieron el ceño e intercambiaron una mirada entre ellos sin decir nada a la joven. Selen se quedó en silencio y por un momento pareció dudar, pero su tono de voz era firme. Es una peste, confía en nosotros. Lo que pasa es que es muy contagiosa y los primeros síntomas cursan de forma muy leve. Seguramente tú estás contagiada pero aún no se han manifestado de forma virulenta. Selen acompañaba sus palabras con una sonrisa conciliadora, pero a Arian no le convencían las explicaciones del mago y no pudo ocultar en su rostro una expresión de recelo ante sus palabras. ¿Cómo se llama tu maestro?, preguntó de manera autoritaria el otro mago, Diraís, que no había abierto la boca en toda la conversación. Ahora le preguntaba sobre un tema totalmente distinto al que estaban hablando. Love, respondió Arian sorprendida. ¿Cuánto hace que se fue de Cisaria? Hace 4 meses creo, se fue al sur para resolver unos asuntos. ¿Qué asuntos? La actitud de Diraís era bastante agresiva, mientras que Selen parecía divertirle el interrogatorio de su compañero a la joven. No lo sé, él se fue sencillamente. Contestó Arian sin salir aún de su sorpresa. ¿Sabías de dónde procedía? ¿Sabes qué estuvo haciendo aquí? ¿Sabes algo? ¿O simplemente eras una tonta alumna bobalicona que le reía las gracias? Arian tenía miedo. Diraís estaba fuera de sí y se había levantado mientras decía esas palabras con un aire amenazante. Jaja, jaja. Sonó una risotada de Selen ante la escena. Tranquilo, Diraís. ¿Qué sabe ella sobre su maestro? Seguramente nada, ya conoces a Love, sabe buscarse muy bien la vida y decir solamente lo que le conviene. Selen se llevó a Diraís a la puerta, invitándole a salir de la sala. Tranquilo, yo hablaré con ella, seguro que cuando sepa la verdad atenderá a razones, vete a dar una vuelta. Selen despidió a Diraís dándole una palmada en la espalda con carácter conciliador. La joven y el mago se quedaron solos. Selen se acercó al lado de Arian y le habló con un tono conciliador. ¿Qué carácter? Discúlpanos, está nervioso. Love nos engañó hace tiempo en otro asunto que no concierne ahora tratar. Diraís y yo tenemos intención de encontrarlo para aclarar algunos aspectos que en aquel momento quedaron sin finalizar. ¿Conocíais a Love? Arian estaba sorprendida. Selen se volvió a sentar en la silla y sonrió levemente ante la cara de sorpresa de la joven. Si nos conocemos, Love también pertenecía a la Orden de los Túnicas Blancas. Ambos recorrimos toda la costa del Mar Eterno, tanto la oriental como la occidental, en busca de aventuras y conocimiento. Éramos mucho más jóvenes que tu maestro, pero fuimos como hermanos, hasta que un día Love nos engañó y nos dejó tirados. Abandonó la orden y desapareció. Encontrarnos con su rastro aquí ha sido pura coincidencia. Nuestro viaje era para realizar un estudio para nuestra orden y lo último que esperábamos es encontrar el lugar donde Love se ocultó todos estos años. Hablas de Love como si fuera un criminal. ¿Qué hizo? Arian no creía que Love fuera capaz de hacer actos malvados. Nada, tranquila, eso no es concerniente a nuestro objetivo actual, que es curar la peste que amenaza a los habitantes de este lugar. Es algo del pasado, pero tanto yo como Diraís agradeceríamos si nos contaras algo de las actividades de Love aquí en Cisaria. Selen era la amabilidad en persona. Nada de nada, no sé nada, te lo prometo, aquí solamente hacía labores rutinarias nada más.
Casi nunca le vi ejercer la magia. Arian intentaba mostrarse lo más convincente posible, pero Selene no pudo ocultar su decepción con un sutil gesto de rabia en su rostro, pero siguió en silencio. Cuando pareció recobrar el control y relajarse, volvió a hablar. Bien, porque tú lo quieres, pero creo que es mejor que nos digas lo que sepas, aunque confío que con el tiempo cambiarás de opinión. Puedes irte, ya te llamaremos cuando necesitemos de tus servicios. Se despidieron de una manera fría y sin palabras. Arian se fue hacia su casita en las colinas. Durante el camino no pudo evitar ver la silueta lejana de alguien que le seguía con la mirada a gran distancia. Era un encapuchado que vestía una túnica blanca. Arian no pudo evitar imaginar a Diraís mirándola de manera furiosa desde la lejanía. Llegó a su casa, recogió un poco de ropa limpia y regresó junto a la pequeña Liena para ver su estado y quedarse con ella para pasar la noche. La pequeña ya casi estaba totalmente recuperada de la enfermedad, pero aún se sentía un poco débil. Arian insistió en que ella guardase cama. A la mañana siguiente Arian se despertó de forma abrupta. Estaban llamando a la puerta de la casa, gritando y llamando a la pequeña para que abriera la puerta. Escuchaba, un milagro, exclamaban mucho, nos han curado, le decían desde el exterior. La niña no pudo resistir ante la insistencia de la gente de afuera y abrió la puerta antes que Arian tuviera tiempo para reaccionar. Entraron en la casa más de una docena de vecinos, todos ellos la jornada anterior Arian los había encontrado convalecientes de la peste de una manera más o menos grave, ahora mostraban un aspecto inmejorable y una actitud vital y alegre. Liena se acercó al grupo. Una mujer de avanzada edad le ofreció a la pequeña una pequeña botella de cristal que contenía un líquido verde. La niña miró con desconfianza el contenido del recipiente, pero todos los vecinos la animaron para que bebiera el contenido. Nada más beber Liena el brebaje le hizo efecto de una manera inmediata. El color de su cara recuperó su tono rosado, dejando la palidez del pasado. Al ver la recuperación, todo el mundo volvió a dar vivas y hablar maravillas sobre la poción que los magos había preparado nada más salir al alba y que habían repartido casa por casa, y que los magos decían que era un remedio eficaz contra la peste, y por los resultados era algo cierto. Arian tuvo que reconocer que Liena estaba totalmente restablecida de la enfermedad como muchos de los recién sanados. Les invitaron a salir a la calle a celebrar que la peste al fin había remitido. Arian no se pudo negar y acompañó a Liena por su recorrido por las calles de Cisaria. Todo el mundo estaba feliz y contento, además el tiempo acompañaba, ya que de nuevo el día era espléndido e incluso hacia una temperatura bastante agradable. Su paseo los llevó hasta la plaza mayor, donde Arian pudo ver a Mirtani hablando con Selene. Los dos estaban sentados en uno de los bancos que rodeaban a la fuente de agua que había en la plaza mayor. También observó que ambos mantenían una expresión seria. La pareja dejó de conversar cuando se percataron de la presencia de la joven. El trío intercambió miradas, pero solamente Mirtani mostraba un gesto preocupado, aunque se mantuvo en silencio. Los dos hombres se levantaron y se dirigieron hacia alguna de las pequeñas tabernas que había en la plaza. Arian desvió su atención hacia unas muchachas que reclamaban su atención. A la tarde, cuando Arian después de comer y se disponía a ir con Liena a recoger unas raíces en uno de los montes cercanos, apareció un niño, uno de los sobrinos de Mirtani, que le entregó una nota escrita del puño y letra de Mirtani. Arian, por favor, acude tan pronto como sea posible a la torre. Tenemos noticias preocupantes sobre Love. Un saludo. Mirtani. Tan pronto como terminó de leer la nota, se dirigió a la sede del consejo, mientras no podía de imaginar qué le podía haber sucedido a Love. Cuando ella entró en la torre no esperaba encontrarse a todo el consejo entero sentado esperándola y a Selene sentado junto a Mirtani. El mago estaba sentado en el lugar que solía ocupar Love en las reuniones. Arian empezó a sospechar sobre cuáles eran las intenciones reales de esta reunión, y más aún cuando Diraís no estaba presente en la sala. Mirtani invitó a la joven a sentarse en una silla colocada justo enfrente del consejo. Arian tomó asiento con tranquilidad, mostró una gran calma, sin perder la mirada de Mirtani. Era un interrogatorio sin duda alguna, y Love sería el tema de central. Selene se mostraba tranquilo y jugueteaba con los dedos, totalmente indiferente a la joven, como si esta situación no fuera con él, cuando estaba claro que era el principal instigador. Mirtani tomó la palabra, se levantó de su asiento para darse más importancia. Miembros del consejo, primero debemos ser agradecidos y dar las gracias a Selene y Diraís por habernos librado de manera tan eficiente de la terrible peste que se cernía sobre nuestra querida Cisaria. Al acabar estas palabras, el resto de miembros del consejo aplaudieron, pero Mirtani los aplacó con un gesto con ambas manos para que cesaran. Una vez se produjo el silencio continuo con su disertación. No obstante,
estos magos no solo nos han librado de la peste, sino que además creen saber el motivo de que esta plaga haya caído sobre nosotros. Ante esta afirmación entre los miembros del consejo solamente se escucharon murmullos y todos mostraron gestos de sorpresa. Mirtani hizo caso omiso. Desgraciadamente, quien puede darnos una pista sobre su origen se niega a colaborar con nuestros insignes invitados, pero lo hace sin conocimiento, puesto que no sabe que quien ha sido su maestro en realidad nos ha estado engañando todos estos años de residencia como nuestro vecino más querido. Más sorpresa entre todos, pero la más sorprendida era Arian. Desde luego no esperaba la declaración de Mirtani sobre su antiguo consejero, pero Mirtani continuó hablando ignorando todo el revuelo causado. Ella no sabe, esperemos, que su maestro fue un renegado de los túnicas blancas. Lo expulsaron de la orden porque buscó el conocimiento en rituales prohibidos por el Gran Consejo de Magia. Pero no solo eso, hace tiempo Love engañó a estos dos grandes magos en el transcurso de un viaje robando un objeto mágico y que seguramente lo trajo aquí, hasta nuestra localidad, escondiéndolo. Este objeto puede ser el causante de nuestras desgracias, ya que ese objeto está maldito y trae el mal al lugar donde se encuentra. A no ser que se efectúen los adecuados hechizos de protección. La nueva revelación originó que los murmullos se transformaran en gritos de sorpresa, el bullicio y la indignación eran muy grandes entre los miembros del consejo. Arian, aunque las afirmaciones de Mirtani la cogían totalmente por sorpresa, no perdía la compostura y mantenía un gesto sereno y calmado. Mirtani empezó a utilizar un tono autoritario y se dirigía expresamente hacia Arian. Por eso los magos nos han pedido que este consejo comunique a nuestra querida vecina Arian que les ayude en su tarea respondiendo a todas sus preguntas como agradecimiento a su gran ayuda con la peste. Hubo un silencio en la sala, todos los ojos se posaban de nuevo en la joven. Selene, sin decir una palabra, se levantó y se dirigió hacia Arian con pasos largos decididos. Guardo silencio durante unos minutos, espero a que la audiencia se mostrara impaciente para hablar. Muchas gracias, Mirtani, bien no citaré aquí la traición de Love a nuestra orden que fue el motivo de su expulsión. Quiero indicar que nosotros efectivamente sabíamos que Love se encontraba en esta localidad. Tengo que admitir que aunque nuestra principal misión era investigar las Torres del Olvido, pero además teníamos otras razones y eran encontrar pistas de Love para ajustar viejas cuentas. Aunque era algo secundario, lo principal era visitar las ruinas. Pero era nuestro destino hasta encontrarnos con su expedición en busca de ayuda. El auditorio está embobado escuchando narrar los motivos de su viaje. El mago hizo una pausa y luego continuó su exposición. Nosotros sabíamos a ciencia cierta que Love estaba aquí, ya que Nilum, vuestro vecino, había comentado que era su maestro al solicitar su ingreso en una de las órdenes de magia de Tripulia. Como Love está en la lista de proscritos del Gran Consejo de Magia, se nos puso en conocimiento de esta pista. Hablamos con Nilum y salvo que poseía unos rudimentarios y básicos conocimientos de magia, no sacamos nada en claro salvo que se encontraba en Cisaria. Nilum, al ser aprendiz de otra orden de magia, está libre de nuestra jurisdicción y solo el Gran Consejo puede investigarle. Pero al no tener pruebas contundentes sobre él, el Consejo lo dejó libre de cargos. Al ver la inocencia de Nilum, nuestra orden, que ya tenía previsto un viaje al norte, nos envió a nosotros para aclarar este asunto de una vez. Una vez expuesta la razón de su viaje, el mago se acercó a Arian para comenzar con su interrogatorio. ¿Sabes algo del tema? Love te comentó algo de su secreto. Ninguno que yo sepa. Contestó la joven con tranquilidad, ante la atenta mirada del consejo y en especial de Mirtani. Nada, no hizo nada extraño en los casi 20 años que permaneció en este lugar. Volvió a insistir Selene. No, solamente tengo palabras de agradecimiento para Love, nos cuidó y me enseñó todo lo que sé. Este sentimiento de agradecimiento era compartido por muchos de los miembros del consejo que también consideraban a Love como un amigo muy preciado. Pero no te enseño lo suficiente, tus habilidades ante la peste han sido totalmente ineficaces, creo que es debido a que tus poderes son limitados y no puedes luchar contra esta clase de mal. Si tú lo dices. Arian despreció al mago. Efectivamente, yo lo afirmo, no era una peste natural, querida alumna. Esta peste era debida a una maldición, pero no solo la peste. Yo me he tomado la molestia en averiguar, gracias a la colaboración de Mirtani y a otros miembros del consejo, que desde que Love desapareció han ocurrido una serie de infortunios que no han dejado de atormentar a la localidad y sus habitantes. Algo que tú evidentemente no te habías percatado. Sí, pero creo que es más una coincidencia que algo de lo que se le pueda culpar a Love.
Pues yo no estaría tan seguro, de hecho puedo decir que lo fue expulsado de nuestra orden porque encontró algo. Algo maligno y que corrompe y solamente trae desgracias. Este objeto debe ser tratado adecuadamente porque si no sus consecuencias para quienes lo poseen son funestas y creemos que este objeto sigue aquí. El consejo se mostraba preocupado sobre las afirmaciones de Selene, a nadie le gustaba tener un objeto mágico maldito en su población. Arian estaba sorprendida de nuevo por las afirmaciones del mago. Me extraña lo que dices, Selene, replicó Arian, siento contradecirte. Si Love robó ese objeto y le costó ser un proscrito, ¿por qué abandonarlo ahora? Parece que es un objeto que tiene dominado ya que si durante 20 años ese objeto no ha causado ni a él ni a nosotros ningún problema y sabiendo que si lo abandona empezaría a causar un efecto maligno a todos sus amigos y que sus efectos llamarían la atención. Lo lógico sería llevárselo con el que dejarlo aquí. El argumento de Arian era bastante sensato y los bastantes miembros del consejo mostraron su aprobación ante sus palabras. Selene se dio cuenta de que estaba perdiendo el apoyo del consejo, el mago estaba nervioso, sus palabras mostraban cierta ira. No me importa el motivo, para mí es evidente que el objeto sigue aquí y para evitarnos problemas mi compañero Dirais y algunos hombres enviados por el consejo han ido a registrar tu casa, donde también vivió Love. Selene no pudo ocultar entonces una sonrisa de victoria. El interrogatorio había sido una estratagema para alejarla de su casa y así poder registrarla tranquilamente. Este ardid ideado por Selene como por Mirtani la indignó de tal manera que se levantó de un salto y mirando fijamente a los ojos de Selene. Entonces si me disculpáis iré a mi casa a ver lo que hacen esos hombres. Selene y Mirtani mantuvieron el gesto serio ante la resolución de la joven, pero ella no esperó al permiso de Mirtani para abandonar la sala. Todos los presentes se mantuvieron en silencio impresionados por la determinación de la joven. Mirtani dio entonces por concluida la reunión del consejo. Los miembros del consejo fueron abandonando lentamente la sala, pero solamente 2 hombres se resistieron a salir o más bien esperaron a que todos los demás desaparecieran para conservar tranquilamente. Esos 2 hombres eran Selene y Mirtani. Ella no parece saber nada, Selene, dijo Mirtani con franqueza, ya que tenía un gran aprecio por Arian. Eso parece, querido amigo, esperemos que Dirais encuentre el objeto en su registro. Que los dioses sean propicios, pero yo creo que existe un lugar donde puede esconderse ese objeto fácilmente. ¿Dónde? Existe al norte cerca de aquí, a las afueras, unas ruinas de un castillo que están un poco escondidas. Allí Love pasaba temporadas enteras meditando, buscando. Si en algún lugar escondió la joya debería ser en ese lugar. Quizá, entonces mi compañero y yo deberíamos ir a echar un vistazo esta noche por si acaso está allí escondido. Os lo recomiendo, ¿queréis que alguien os acompañe? No, muchas gracias, es mejor que acabemos con este tema nosotros sin ayuda. Arian regresó a su casa, no encontró a nadie dentro de ella pero eran bastante evidentes las huellas de la presencia de invitados no deseados. Ya que todo estaba desordenado y revuelto. Los armarios totalmente abiertos con toda la ropa tirada por el suelo, todos los cajones y el enorme arcón, que era una de las pocas cosas que Arian tenía como recuerdo de sus padres. Todas sus pertenencias estaban tiradas por el suelo. Incluso todos los cuadros que ella había comprado a algún artista que se aventuraba de vez en cuando por Cisaria estaban rasgado, habían buscado algo en el interior del lienzo. Sus libros favoritos totalmente destruidos con páginas arrancadas. Las almohadas de toda la casa estaban despedazadas, observó detenidamente la suya tirada en el suelo, le había acompañado toda la vida desde que tenía memoria, ahora yacía destrozada en el suelo. Esta escena le causó dolor pero no físico, era una sensación más amarga y profunda. Ver toda su casa destrozada le había realizado una herida muy profunda en el alma, en esa zona donde las heridas tardan en cicatrizar y nunca llegan a curar del todo. Los vi, Arian, era Liena quien estaba de pie junto a la puerta. Vine a buscarte para dar un paseo y llegaron unos hombres del pueblo con uno de los magos. Entraron dentro de casa y empezaron a tirarlo todo. Arian se acercó y abrazó a la pequeña. Sabes, tal como está mi casa. Me parece que vas a tener que dejarme dormir en la tuya. Claro que sí, Arian, así me contarás algunos de los cuentos que sabes. Te contaré todos los cuentos que quieras. Ya estaba anocheciendo y no hubo noticias de Mirtani, el consejo o los magos, supuso que de momento la dejarían en paz, además en casa de Liena estaba más segura.
Las dos estaban hablando mientras veían cómo las estrellas salían por la ventana que estaba orientada hacia el norte. Podían observar el camino cuyo destino era las grandes montañas donde se perdía entre frondosos bosques y las nieves eternas. Percibieron ante su sorpresa cómo dos sombras avanzaban por el camino bajo la tenue luz de un farolillo. «Mira, Arian, ¿no son los magos?», dijo la pequeña señalando con el dedo aquel punto que se movía a lo lejos. Arian fijó la vista hacia donde le indicaba la niña y frunció el ceño. «Es algo muy raro. Ese camino no es el que va al templo», comentó la niña con inocencia. «¿Templo? ¿Qué templo? ¿Cómo sabes que las ruinas son de un templo?». Liena estaba sorprendida por la reacción de Arian. La niña no era inconsciente de que la información que sabía era bastante relevante para la joven. «Hace tiempo mi madre y yo solíamos ir por aquella zona a recoger setas, crecen bien bajo la sombra de esas piedras. Un día nos encontramos a Love, parecía muy concentrado observando unas de las rocas, aunque gastadas mostraban unos dibujos. Me acerqué y le pregunté qué hacía. Love me sonrió y me preguntó qué sabía del lugar. Yo le contesté lo que me había contado mi madre, que fue un gran castillo del que ahora solo queda la torre del consejo. Love empezó a reírse de mí. Me contó que toda la gente de Cisaria estaba equivocada, no eran las ruinas de un castillo, el lugar fue un templo, dedicado a un dios poderoso pero que ahora ya no existía. Me dio un caramelo de miel y desapareció entre las rocas. Arian se quedó mirando fijamente a Liena, después se enfundó sus botas gastadas y una capa gruesa para protegerse del frío. Liena se sorprendió ante la reacción de Arian hacia sus palabras. ¿A dónde vas? Voy a ver qué hacen los magos, tranquila, mañana estaré a tu lado. Arian, creo que es la última vez que te veré hasta dentro de mucho tiempo. El tono de la niña era apesadumbrado. Yo también, Liena, tengo esa impresión, yo también. Cuando acabó de hablar, Arian le dio un delicado beso en la frente a la pequeña. Luego acarició con la mano su suave cabello rubio, mientras le susurraba al oído una canción de cuna, hasta que la pequeña se quedó totalmente dormida, dejándola en la cama. Así la joven salió de la casa de la niña y se dirigió en silencio a las ruinas. Ella sabía el camino de memoria por la infinidad de veces que acudían a ese lugar en busca de plantas medicinales que crecían entre las ruinas. Solo con la tenue luz de la luna blanca podía seguir con facilidad el camino. La luna azul se mostraba mucho más tímida. Al cabo de una hora de caminata llegó a la altura de las ruinas. Estaba en el fondo de un pequeño valle de las montañas que custodiaban Cisaria por el norte. Las ruinas dejaban entrever que en aquel lugar debió existir una construcción enorme. A pesar de ser una zona bastante protegida y con clima benigno en cualquier estación, tierra fértil, pero nadie osaba vivir aquí, se creía que el lugar estaba maldito. Solamente Love junto a sus dos protegidos y algunos osados habitantes de Cisaria frecuentaban la zona, ya que se daban muy bien algunas setas muy apreciadas culinariamente y también las plantas y flores con propiedades medicinales. No le fue difícil observar el fuego, ya que los dos magos habían hecho una hoguera, al cobijo de una enorme roca de granito, con la cual calentarse durante la fría noche al tiempo que se reían un poco y conversaban animadamente. Se escondió entre los matorrales que crecían en la ladera. Allí podía observarlos sin peligro y gracias a la acústica del valle también escucharlos perfectamente. Estaban relajados y compartían una botella. Definitivamente estábamos en lo cierto, este es el lugar. El inconveniente es que ese idiota de Love se nos ha adelantado de nuevo. Esa voz parecía a la de Selene, pero con un tono un poco más alegre, fruto sin duda del líquido que ingerían. Tienes razón, los símbolos no dejan lugar a la duda y nadie de este miserable pueblecito sabe nada. Ese bastardo escapó con la joya. La voz de Dirais tenía un tono distendido, sin esa rabia que mostraba cuando hablaba con Arian. Los dos magos estaban relajados, podían hablar con franqueza ya que nadie podía escucharlos. Entonces Selene se incorporó de donde estaba sentado y cogió un saquito bastante lleno que tenía escondido dentro de una mochila y se lo mostró a su compañero. Con gesto serio habló con un tono de voz más bajo. Sí, pero primero acabemos con nuestro plan. Elimina las hojas de mantise antes de que alguien nos descubra. Dirais movió la cabeza con un gesto afirmativo y también él se disponía a coger algo de su alforja, pero su gesto de tranquilidad cambió a otro de sorpresa. Se puso nervioso y buscó por la mochila y su túnica, palpándose compulsivamente de manera nerviosa. Mierda de Troll, me he olvidado los pergaminos de Nautle en la aldea. Sin ellos no puedo traducir los símbolos de la roca principal.
Selene, sin embargo, mantenía la calma y bebió un poco de la botella. Está bien, cálmate, regresa a Cisaria y mientras yo me quedaré quemando esto. Arian pudo ver cómo Dirais regresaba a Cisaria con paso apresurado mientras que Selene se quedaba solo. El mago se volvió a acostar enfrente de la hoguera, tiró el saquito al fuego y se quedó contemplando cómo el saquito se consumía entre las llamas, mientras tomaba unos sorbitos de la botella, degustando plácidamente cada trago. Arian decidió acercarse poco a poco para ver qué era exactamente lo que quemaban los magos, pero quiso la mala fortuna que al estar pendiente de lo que hacía Selene no prestase la adecuada atención en donde pisaba, apoyó mal su pie derecho y resbaló en una roca llena de musgo provocando que cayera pendiente abajo. El ruido de la caída alertó inmediatamente a Selene, que se incorporó alarmado. Arian estaba de rodillas recuperándose de la caída. Cuando levantó la cabeza su mirada se encontró con la figura de Selene que la observaba atentamente. Se cruzaron sus miradas, el mago se movió con gran agilidad y llegó a la altura de Arian. Levantó a la joven pero no la soltó y la empezó a zarandear con fuerza. ¿Qué haces aquí, niña? Arian estaba paralizada, no sabía qué contestar al mago, ya que ella suponía que su visita a este lugar era algo que a Selene no le agradaba. Sé que la flor de mantise, hervida y diluida, es muy tóxica, produce fiebres, tos, mareos. Unos síntomas muy parecidos a la de la peste. Seguramente, y no sé cómo vosotros contaminasteis el agua. Ni el médico o curandero más experto pensaría que la causa son los extractos de esa planta. Todo fue un engaño vuestro. Selene se quedó sorprendido, pero Arian también. No se había puesto nerviosa igual que en el interrogatorio y con solo unas frases había puesto en jaque al mago. El mago la soltó, en su cara se apreció un gesto de admiración hacia la joven, esbozó una pequeña sonrisa. Brillante, Love, te enseño bien, demasiado bien, eres el mayor talento que he visto en años, posees un talento en las artes curativas tal que tuvimos que aumentar la dosis de mantise para provocar una epidemia grave, lamentablemente esto ocasionó que algunos de los más débiles murieran. Arian miró a Selene con odio, recordó la muerte de la madre de Liena. Sois despreciables. ¿Qué buscáis? Seguramente ya lo sabes, una joya sencilla, como una perla. Emite un pequeño brillo de color azulado igual que Zaran, la luna azul. Nunca la he visto. El rostro de Selene se endureció. Mientes. Lo sé. Te puedo leer la mente, te sorprendes, niña. No es un farol, pequeña, he lanzado un hechizo que me permite leer. Tus pensamientos es peligroso invocarlo cuando hay mucha gente alrededor, puedes volverte loco, pero aquí estamos solos tú y yo. Arian pensaba que el mago estaba mintiendo, pero a lo mejor lo que decía era cierto. Ahora lo comprendo todo, Love no dejó la joya aquí, era demasiado peligroso, tarde o temprano sabía que vendríamos a buscarla, tampoco la tiene él ya que es demasiado anciano para tener algo tan valioso. La tiene tu hermano Nilum. Arian se descompuso, ahora estaba todo perdido. No. Él no la tiene, Love se la entregó a los nómadas de las tierras libres. El mago se separó de Arian y empezó a reír. Love es muy astuto, nos ha puesto la joya justo delante de nuestras mismas narices y nosotros como tontos la hemos buscado por todo el mundo. ¿Cómo podíamos pensar que un aprendiz tan mediocre tuviera en su poder un objeto tan poderoso? Es un plan que no es propio de él, pero genial sin duda alguna. ¿Qué le vais a hacer a Nilum? Una vez descubierto el juego de Love será sencillo, mañana partiremos al alba hacia Tripulia, encontraremos a tu hermano, lo acusaremos de nigromancia. Así el consejo no meterá sus narices en nuestros asuntos. Una vez detenido, nos dará la joya y será ejecutado, más tarde nos ocuparemos de que Love reciba también su castigo. Jamás. Lo siento, no puedes hacer nada, ahora mismo vas a morir. Selene cerró los ojos, empezó a recitar palabras ininteligibles que Arian no alcanzaba a comprender, estaba lanzando un hechizo hacia ella. En pocos segundos el mago le lanzaría una bola de fuego o un rayo del infierno que la reduciría a cenizas. Arian debía hacer algo, se guió por su instinto, con gran rapidez cogió una piedra del suelo y se la lanzó a la cabeza del mago con todas sus fuerzas. Selene no se esperaba el ataque de Arian, se había confiado. Recibió el impacto de la piedra en la sien, el mago cayó en el suelo de manera violenta y su cabeza se golpeó con una roca. Arian se sorprendió por la eficacia de su improvisado ataque,
se acercó hacia donde yacía Selene, examinó al mago, el segundo golpe fue mortal, como experta no tardó mucho en confirmar la muerte de Selene. Estaba en un lío, buscó algo que justificara su acción, solo quedaban unas cenizas del saquito que contenía las hojas de Mantisse, su única prueba de la conspiración. Nadie la creería, todos pensarían que había matado a Selene para proteger a Love, el consejo la condenaría a muerte o la entregarían a los túnicas blancas. Debía actuar rápidamente, como buenamente pudo escondió el cadáver entre unos matorrales al fondo de un barranco. Apresuradamente tapó con tierra las manchas de sangre y apagó el fuego. Así ganaría tiempo, con suerte Dirais no descubriría el cadáver hasta la mañana siguiente y hasta la tarde no se percatarían de su ausencia. Un día de ventaja, fue corriendo hasta su casa que no estaba lejos de las ruinas y entre el desorden que reinaba en su interior, Arian logró reunir todo lo que pensaba indispensable para realizar un largo viaje. Su hermano estaba en peligro, debía viajar hasta Tripulia para advertirle del peligro en el cual se encontraba por tener la joya. Su secreto estaba a salvo con la muerte de Selene. Era un plan, no había tiempo para dudar, si se quedaba lo más seguro es que todo se acabaría, nunca la creerían. Si Love le entregó la joya a Nilún sería por algún motivo, así que debía ayudar a su hermano. No podía ir directa hacia Tame, sería presa fácil de sus perseguidores. Decidió ir hacia el norte, con suerte conocía un poco el terreno, ya había llegado hasta las puertas del reino de los elfos, después tendría que ir hacia el oeste y llegar hasta las tierras de los nómadas de las estepas. Allí podría viajar hacia el sur a Tame camuflada entre ellos. Evidentemente había peligros, lobos, osos, trolls, bandidos, también decían que los elfos podían hechizarte y hacer que durmieras un siglo, el clima, el hambre, la nieve. Pero todo eso era mejor que quedarse y estar a merced de los túnicas blancas. Suspiró y decidida empezó a caminar, siguió el camino que le había enseñado Love y que no era ninguno de los principales, era el que usaron para llegar hasta el reino de los elfos. Un camino abandonado que comunicaba Cisaria con Burceri. Llegó hasta una colina, a partir de allí el camino se adentraban en los bosques del norte. Giró un momento, comenzaba el amanecer, desde allí podía ver a Cisaria hermosa, Dirais aún debía estar buscando a Selene con suerte. Observó el puerto donde los barcos aguardaban a los pescadores, la gran torre del consejo dominando toda la población despidiéndola. Llegó a ver la casa de la pequeña Liena, ¿qué sería de ella ahora? Estaría a salvo, no la podía llevar con ella. Si algo había en Cisaria eran buenas personas. Luego observó su casa, en las afueras, al lado del camino oeste, había sido tan feliz, no podía esperar, dio la vuelta con su cara llena de lágrimas y empezó a caminar. El horizonte estaba oscuro, los rayos del sol no habían alcanzado al bosque. Tan pronto entró en el interior se encontró mucho más animada y segura, se había quitado un peso de encima, ahora ella era responsable solamente de su destino, no tenía que contentar a Mirtani o resignarse con ser una simple aprendiz. Ahora era libre aunque era consciente de que su vida estaba en peligro. Pero en realidad no le importaba, al fin podría ver mundo y reunirse con su hermano que era lo que más quería.